¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Felipe Omar Tapia Silva. Soy profesor investigador del Departamento de Hidrobiología. Eh, Tengo ya algunos años aquí en la universidad, bueno, no muchos, 3 años, pero ahí vamos. Hablando un poquito de mi formación, pues hice un doctorado en Alemania, en la Universidad Humboldt de Berlín. Realicé o desarrollé mi tesis en modelación hidrológica en ámbito urbano y sistemas de información geográfica. Después estuve unos años aquí en México ya como investigador en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, que es un centro de la red de centros públicos CONACYT. En ese inter he hecho algunas estancias académicas, postdoctorales, uno en la Universidad, Texas State, que está en San Marcos, Texas, y también después en el Centro de Geociencias Alemán, que está en Potsdam, Alemania. Ahí estuve también haciendo una estancia postdoctoral. He tenido oportunidad de publicar unos artículos. De hecho, algunas de las imágenes que les presento, que les voy a presentar en la presentación justo de PowerPoint, vienen pues resultados, imágenes de algunas de las investigaciones. La idea es irles presentando justamente las diapositivas e irles explicando con la intención de que pues se enteren un poquito de qué es lo que yo hago y bueno, si en algún momento se da la oportunidad podamos trabajar juntos, estaría muy bien. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Bien, la presentación se llama Geomática para el estudio de recursos naturales y medio ambiente. Vamos a ir pasándola y lo voy explicando. Les comentaba anteriormente que este es parte de un extracto, dijéramos, de la actividad de investigación que yo realizo y pues ustedes van a ir enterándose un poquito de eso. Bien, pues el contenido de la investigación es, el contenido de la presentación es un objetivo, como ustedes ven en la diapositiva. El objetivo de esta presentación, vamos después a definir la geomática, vamos a definir la geomática y vamos a plantear algunos ejemplos de estudios que justamente muestran, ¿verdad?, la capacidad que tiene esta ciencia para desarrollar estudios ambientales y del medio y justamente de variabilidad de ese tipo de parámetros. El objetivo de la plática es de la presentación es mostrarles algunos ejemplos de proyectos de esta línea de geomática aplicada al estudio de recursos naturales y al medio ambiente. Bien, iniciaremos entonces con lo que es la geomática. La geomática es un término nuevo, tiene por ahí unos 15, 20 años probablemente. Se trata de un campo de conocimiento transdisciplinario científico emergente en un espacio convergente de otras disciplinas previamente existentes, como son los sistemas de información geográfica, la cartografía, la percepción remota, geodesia, fotogrametría y otras muchas más, o varias más, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Algunas de esas disciplinas tienen pues ya una tradición de cientos e incluso la cartografía de miles de años. Algunas de otras son un poco más recientes, ¿verdad? Pero cuando todas estas convergen, empiezan a formar un cuerpo de conocimiento nuevo, es decir, emerge un cuerpo de conocimiento nuevo que sobrepasa los límites de cada una de estas disciplinas, es decir, se hace una combinación o una mezcla de diferentes aspectos provenientes de estas ciencias que conforman entonces una ciencia nueva. En general hablamos de métodos de adquisición, procesamiento, representación, comunicación, análisis y sistematización de datos, información y conocimiento con localización y entorno espacial. Es decir, sí, estamos hablando del manejo de datos
que son georreferenciados, pero también que tienen una referencia temporal, y que queremos no solamente pues manipularlos, sino también de alguna forma, y eso es lo más importante, poder comunicarlos a los tomadores de decisiones. Por eso la geomática se considera una ciencia tipo 2, es decir, está originada por las necesidades de la sociedad y está dirigida a solucionarlas. Podemos comentar que muchas otras ciencias también tienen esta característica, pero el hecho de que la geomática se vea a sí misma como una ciencia que se debe dedicar a solucionar necesidades de la sociedad, pues bueno, le da un enfoque diferente, ¿no? O sea, primero va la necesidad de la sociedad y después viene pues lo que venga en términos de investigación y no al revés, dijéramos. Entonces es una ciencia justamente dedicada a las necesidades de la sociedad. En esta ciencia se genera información y conocimiento que es útil para la toma de decisiones. Bien, en esta diapositiva podemos ver cómo la geomática está integrada por diversas disciplinas. Algunas de ellas las había mencionado, pero aquí aparecen otras más. Tenemos entre ellas a la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es una ciencia pues fundamental, debido a que el mundo con el que trabajamos, el mundo biológico, el mundo hidrobiológico, el mundo social, el mundo que ustedes se imaginen, es uno de tipo o que tiene la característica de la complejidad. Es un mundo complejo. Entonces, la teoría de sistemas lo que nos permite es estudiar, o nos da elementos, nos da conceptos para estudiar la complejidad. Si nosotros no tuviéramos un enfoque desde la teoría de sistemas, sería muy difícil pues tratar de estudiar sistemas tan complejos como puede ser, por ejemplo, un cuerpo de agua. En un cuerpo de agua pues interactúan diversos elementos y se tiene una cantidad enorme de procesos que están desarrollándose en ese cuerpo de agua. Cuando lo estudiamos, a veces intuitivamente aplicamos la teoría de sistemas porque lo que hacemos es un proceso de abstracción, es decir, tratamos o estudiamos los elementos más importantes, y pues porque si quisiéramos estudiar la totalidad de los procesos que toman lugar en un cuerpo de agua, pues no tendríamos el tiempo suficiente ni los elementos pues técnicos y metodológicos para desarrollarlos, sino que normalmente hemos establecido ciertos procesos que nos permiten de alguna forma extraer características que nos ayudan a, pues de alguna forma, a estudiar toda esa gran complejidad. Estamos hablando entonces de un proceso de abstracción de un cierto sistema complejo, ¿verdad? Y todo ese tipo de elementos los aporta la teoría de sistemas. Entonces, en sistemas de información geográfica y en geomática en general, pues el enfoque sistémico es fundamental. Después tenemos el modelaje cartográfico. El modelaje cartográfico, pues es uno que, pues desde hace ya miles de años, ¿verdad?, se viene desarrollando. Hay antecedentes de unos 3.000 años aproximadamente de los primeros mapas, ¿verdad? Y bueno, pues es una ciencia en sí y es un arte, también se considera, es una ciencia muy importante porque lo que generamos en el ámbito de la geomática debemos de alguna forma poderlo comunicar. Una de las herramientas importantes para la comunicación de nuestros resultados son justamente los productos cartográficos. Un producto cartográfico en sí también es un modelo, ¿no? Estamos hablando que pues tenemos modelos del territorio que de alguna forma nos permiten representar resultados de nuestras investigaciones. Entonces, pues es una ciencia igual, o una disciplina muy importante integrada en la geomática. También tenemos el análisis espacial, y dentro del análisis espacial tenemos a la geoestadística. El análisis espacial es una ciencia, una disciplina científica que también tiene pues ya bastante tradición. De hecho, es uno de los factores importantes para el surgimiento de los sistemas de información geográfica, y como vamos a ver ahorita, los sistemas de información geográfica son un eje importante, fundamental de todas las disciplinas, inclusive lo tenemos ahí en la diapositiva. Los sistemas de información geográfica
son eje de integración de todas las demás disciplinas que conforman la geomática. Entonces, justamente el análisis espacial, cuando pasó, o lo que se desarrolló la revolución cuantitativa en análisis espacial, es decir, se pasó de lo cualitativo hacia lo cuantitativo. Ese fue un factor importante para la creación de los sistemas de información geográfica. Pero bueno, además la geoestadística, yo aquí siempre comento mucho cuando imparto mis cursos, cuando me toca dar pláticas, que cuando vamos al campo tomamos mediciones puntuales, o a lo sumo mediciones de una superficie limitada. Normalmente tomamos, por ejemplo, en un cuerpo de agua, otra vez el ejemplo del cuerpo de agua, tomamos muestras y medimos ciertas variables. Si esas variables no las podemos utilizar para generar un continuo espacial, es decir, una capa espacial que tenga datos para todos y cada uno de los cuerpos de agua, yo les digo a mis estudiantes, pues nos volvemos biólogos o hidrobiólogos de puntito, porque no sabemos qué es lo que pasa en toda la extensión del territorio que estamos analizando, porque no la pudimos muestrear en su totalidad. Bueno, la geoestadística nos permite, a partir de mediciones puntuales, generar continuos espaciales de las variables de interés, y de ahí pues su gran valor. Y esta, junto con las demás disciplinas, yo, bueno, les comento mucho eso a mis estudiantes, ¿no? O me gusta decirlo, pasamos de ser biólogos, hidrobiólogos, ¿qué les puedo decir? Especialistas en zootecnia de puntito, ¿verdad? O ecólogos de puntito, y nos volvemos en algún momento ecólogos integrales, biólogos integrales o territoriales, cuando analizamos los procesos en toda su dimensión territorial. Por eso, bueno, aprovecho este punto de la geoestadística para decir que es muy importante toda la geomática para la formación de biólogos e hidrobiólogos. Inclusive, bueno, en todas las universidades importantes del mundo, de Estados Unidos y de Europa, los biólogos y los hidrobiólogos tienen como materia obligatoria sistemas de información geográfica, ¿no? Es un poquito, creo que podemos entender por qué es esto. Existen otras disciplinas emergentes importantes, como son la cibercartografía y la visualización. La cibercartografía es un tipo de modelaje cartográfico que no nada más se basa en pues, la representación, el modelaje del territorio, en los mapas tradicionales, los mapas que conocemos, algunos en papel, otros impresos en otros materiales, sino también la cibercartografía nos permite usar todos los sentidos. Imaginen ustedes un mapa en computadora, donde en un cierto punto de interés, ¿verdad? Por ejemplo, un nacimiento de agua, ustedes les dan clic a ese punto y les aparece un video, donde observan, pues justamente el nacimiento, el surgimiento de los caudales de agua, ¿no? Ese es solo un ejemplo. En cibercartografía se están investigando temáticas, pues, de visualización, con otro tipo de medios, ¿verdad? Que no son los medios tradicionales, y como les comento a ustedes, tratando de usar todos los sistemas. Justamente la visualización es otra disciplina emergente, porque bueno, tenemos esto y todo esto obviamente es normalmente con medios electrónicos, principalmente una computadora, un proyector, pero si podemos visualizar el territorio de una forma más cercana a la forma natural, ¿verdad? Pero eso desde el punto de vista, teniendo los modelos en las computadoras, también tenemos elementos importantes, ¿no? Son disciplinas emergentes, son disciplinas nuevas. Dentro de estas también está, por ejemplo, la GeoWeb, que no está en esta diapositiva. La GeoWeb es los sistemas de información geográfica, o lo podemos llamar también artefactos de geomática, que están en web, ¿verdad? Son un reto tanto conceptual como de desarrollo, porque pues, tenemos bases geográficas que están distribuidas, es decir, no están centralizadas en una sola máquina, sino en diferentes máquinas, y tenemos una cantidad enorme de personas que pueden estar actualizando y cambiando y visualizando y haciendo una serie de procesos que se le llama procesos cibernéticos de segundo orden. Esos procesos cibernéticos de segundo orden
que significa que yo estoy visualizando el territorio a través del sistema de información geográfica, pero o el artefacto de geomática o el artefacto cibercartográfico, y yo cambio la visión del territorio, ¿verdad? Y en ese momento tomo decisiones y modifico el territorio y eso lo meto a la computadora. Entonces hay una interacción entre el sistema de información geográfica y la persona que se están comunicando entre sí. Entonces se llama justamente un proceso cibernético de segundo orden, que se da en ese tipo de ámbitos, ¿no? También tenemos a la percepción remota. La percepción remota es algo fundamental ya en el ámbito del manejo de la información geoespacial, manejo y análisis de la información geoespacial que permite tomar decisiones. Imagínense ustedes el ejemplo que también uso mucho. Ustedes tienen que hacer un estudio, por ejemplo, de una área protegida, de cómo ha cambiado o cómo está cambiando la cobertura terrestre. Eso ustedes lo hacen, no sé, con brigadas de 30, 40, 50 personas, a lo mejor en 2, 3 meses ya hacen un levantamiento, dependiendo del tamaño del área protegida, y eso lo tienen que repetir cada año. Bueno, con la percepción remota ustedes pueden sacar los tipos de cobertura terrestre genéricos, y si cuentan con imágenes de hiperespectrales, de mayor resolución espectral, pueden sacar eso pues en una semana, probablemente una sola persona con un buen analista. Entonces, la percepción remota es una fuente de verdad muy importante y afortunadamente también ahora gratuita en buena medida. Todo el legado de imágenes Landsat, tenemos imágenes Landsat desde los 70 hasta ahorita, ya son casi 4, vamos para 5 décadas, con información satelital a 30 metros de resolución espacial, es decir, píxeles de 900 metros cuadrados, lo cual pues, nos permite seguir procesos de cambio de uso de suelo, procesos de diversos tipos importantísimos que bueno, no nos cuesta mucho en términos del uso de la fuente de información, que son las imágenes satelitales, y pues, nos permite una cantidad enorme de análisis. Ustedes imagínense, por ejemplo, análisis de procesos de deforestación y todos los efectos ecológicos que tiene sobre cuerpos de agua, sobre las zonas naturales, o el proceso del avance de la mancha urbana, el avance de la frontera agrícola, procesos de desertificación, en fin, hay una cantidad enorme de estudios que pueden desarrollarse basándose en productos de imágenes satelitales. Por eso la percepción remota es actualmente quien trabaja sistemas de información geográfica y no trabaja percepción remota, bueno, pues requiere de hacerlo porque es una fuente de información fundamental. Tenemos a un lado también el procesamiento digital de imágenes. El procesamiento digital de imágenes es uno importante también porque provee de ciertos algoritmos para la percepción remota. Luego tenemos el modelaje cualitativo y cuantitativo. Este nos sirve para combinar capas geográficas para generar a partir de los sistemas, a partir de capas geográficas, generar conocimiento e información nuevas. Esto es como que una de las herramientas más importantes que hay en SIG, y de hecho hay definiciones de sistemas de información geográfica que nos dice que si no estamos generando nueva información geográfica, nuevo conocimiento a partir de las capas que hemos almacenado, no tenemos un sistema de información geográfica. Es tan importante esto que, bueno, pues les digo, ustedes pueden definir lo que es o lo que no es un sistema de información geográfica. La geodesia, bueno, es una ciencia ya muy vieja, pero que igual nos permite establecer o estudiar, bueno, ellos han estudiado la forma de la Tierra. La Tierra misma, solo la forma de la Tierra es un sistema tan complejo que hay una ciencia solita que es la geodesia, que se dedica a estudiar la forma de la Tierra y a generar sistemas de coordenadas de referencia. Si no vieran los geodestas, pues tendríamos un problema muy importante porque probablemente cada quien tendría su sistema de coordenadas, lo cual no serviría para mucho, pues imagínense, cada quien tendría su ubicación, ¿no? Eso lo hacen los geodestas. La fotogrametría está un poquito alejada, ya es una ciencia que está un poquito, disciplina científica que está un poquito cada vez en mayor desuso, porque ahora pues, están las imágenes, sin embargo se siguen usando un poco de imágenes fotoaéreas para
pues sí, para hacer cierto tipo de estudios. Pero ahora, pues más bien hay también nuevas ciencias o nuevas técnicas, por ejemplo, el uso de imágenes aerotransportadas, más bien sensores aerotransportados, por ejemplo, LIDAR, y actualmente son mucho también los drones, ¿no? Los drones son una tecnología accesible económicamente, no están caros en el levantamiento, y nos da información para áreas no tan grandes, áreas pequeñas, dijéramos. Bueno, aquí hicimos el vuelo de un dron para el campus de la UAM Iztapalapa y se hizo en un solo día, entonces también con eso se puede obtener. De ahí viene también, o al final, la geocomputación, es otra de las ciencias que están integradas en la geomática. Se requiere de hacer algoritmos eficientes que permitan pues sí, desarrollar las actividades de manejo de información geográfica y generación de información espacial lo más rápido posible. Y bueno, y al final, y lo hice a propósito, hablarles de los sistemas de información geográfica. Estos justamente son el eje integrador de toda la geomática. Todos los elementos que les comenté ahorita están integrados en mayor o menor medida en los sistemas de información geográfica. O sea, los sistemas de información geográfica tienen elementos de teoría de sistemas, tienen elementos para generar cartografía, tienen algoritmos de análisis espacial, tienen ciertos aspectos de visualización, algunos como los sistemas de información geográfica de código abierto, que por cierto son los que yo no uso código comercial porque primero me parece que es muy caro, de hecho es muy caro, una licencia para 3 personas vale $1,200, ¿no es cierto? $12,000 déjeme acordarme, sí, $12,000, casi $10,000 al año, lo cual es bastante dinero, y bueno, eso para 3 personas nada más. Entonces yo uso sistemas de información geográfica de código abierto, y los que yo uso tienen herramientas para percepción remota. Los comerciales vienen separado el SIG y viene separado el software, los programas para análisis de imágenes satelitales. En los abiertos, como los que usamos nosotros, GRASS, QGIS y otros, tenemos las herramientas abiertas sin ningún costo. Bueno, en fin, todos los elementos están integrados en los sistemas de información geográfica y, bueno, por lo tanto, la geomática, ¿verdad?, puede acercarse mucho a ser estudiada a partir del estudio y del manejo de sistemas de información geográfica. Bien, ahora voy a pasar ya, espero que esto no sea tan tardado, pero bueno, voy a tratar de darles una serie de temáticas que he trabajado, ¿verdad?, que nos permiten ejemplificar el tipo de cosas que hago, ¿no? He podido estudiar acuíferos, cómo pueden ser vulnerables a ser contaminados. Hay otro estudio por ahí, hay unos estudios de monitoreo de cuerpos de agua, otro de zonas que pueden inundarse, otro que es importante también, que es el uso el cambio del uso del suelo, le llamo ahí uso del territorio, sobre variables y servicios ambientales, no solo hídricos. También esto es definición de la variabilidad espaciotemporal de parámetros hídricos, aunque se aplica a cualquier tipo de parámetros de suelos, parámetros ecológicos. Inclusive de esto hicimos les voy a poner un ejemplo, con compañeros suyos, un mapa de riqueza mundial un mapa mundial de riqueza de algas, un tipo de algas, lo vamos a ver más adelante. Procesos de cambio de cobertura forestal en cuencas, cálculos de evapotranspiración. Evapotranspiración es un elemento muy importante para la biología, nada más que es un aspecto igual muy complejo de estimar, ¿verdad? Pero bueno, las plantas, si no tienen esa necesidad cubierta de agua para evapotranspirar, pues mueren, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, si no tenemos cubiertas esas necesidades, pues no va a haber ningún tipo de vegetación y, pues bueno, ustedes saben, normalmente las condiciones biológicas se reducirían en tales condiciones, ¿no? También modelos de conectividad para especies, esto es producto de una tesis de maestría, tipos de cobertura terrestre para manejo sustentable, ya lo veremos, y un poquito de seguimiento multitemporal de efectos sobre cambios de uso del suelo. Bueno, pasando rápido al primer ejemplo, este es uno sobre tipos más bien es un modelo que permite especificar
la vulnerabilidad que tiene un acuífero a ser contaminado a través de ciertas fuentes potenciales de contaminación, justamente. Bueno, este es un modelo que es un modelo italiano que se llama Syntax. Aquí es en preparación, pero esto ya está publicado desde el 2012, 11 me parece, este artículo. Y bueno, aquí dijéramos que la buena noticia es que los índices de vulnerabilidad más bajos están en la zona donde está sentada la gente, que era lo que era antes el lago, y que bueno, de todo lo malo que hicimos en esta cuenca del Valle de México, por chiripada nos salió bien que nos podemos asentar en la zona que era la cuenca del lago, más bien la parte donde se asentaba el lago justamente, porque ahí pues casi no se va a contaminar el acuífero, son arcillas muy poco permeables al agua y a los lixiviados, y por lo tanto bueno, hay pocas posibilidades de contaminación. Este es un modelo que combina capas espaciales de texturas, geología, infiltración. Es un modelo, les digo, de combinación de capas, que una vez que están combinadas esas capas, cada territorio tiene una cierta cantidad, dijéramos, o combinación de esos parámetros, y permite establecer entonces la vulnerabilidad. Por supuesto, a quien le interese, está el artículo disponible. Este estudio es de monitoreo de cuerpos de agua por medio de imágenes satelitales. Lo hicimos junto con esta compañera desde el 1933 hasta el 2007. Estamos ampliando, pero aquí la idea es que con imágenes satelitales podemos definir cómo se fue, bueno, agrandando o reduciendo el lago, y cómo también algunos tipos de cobertura, por ejemplo, zonas con lirio, empezaron también a afectar el lago, ¿no? Bueno, más o menos nos damos cuenta que del 73 al 2007 el cambio no es tan drástico, sin embargo, bueno, hay procesos de sedimentación y bueno, sí, sobre todo de contaminación. Es un cuerpo de agua que está muy contaminado y que de aquí se toma el agua, el recurso para la zona urbana de la ciudad de Guadalajara, para la zona metropolitana de Guadalajara. Este estudio se relacionó con variables hidrológicas, de forma tal que pudimos establecer una manera de calcular la cantidad de agua que está almacenada en el cuerpo, usando imágenes satelitales, definiendo con ellas la extensión y relacionando con una serie de modelos de profundidad que estaban previamente establecidos. Igualmente el artículo está disponible para quien lo desee. Eso es una tesis de maestría. Aquí lo que se estudió o se hizo es, por medio de técnicas de análisis subpixel de imágenes satelitales, bueno, es un trabajo de alguien de egresado de hidrobiología que hizo su tesis en el Centro Geo que yo dirigí, pero el estudio fue de campo, fue realizado también con profesores de aquí de Hidro. Fueron allá a los lagos de Montebello, midieron las variables, principalmente turbidez. El control de turbidez es la claridad del agua, y la clorofila. Con eso y con análisis pixel, que son técnicas, se le llama, justamente de definición de píxeles puros, donde se considera que solo hay clorofila o solo hay agua pura al 100%, se establecen ciertos tipos de análisis, ciertos tipos de algoritmos que permiten definir la cantidad justamente en cada píxel de la imagen de estos miembros o estos componentes puros. Entonces, bueno, fue adecuado el trabajo y se pudo tener un modelo que, bueno, la ventaja de este tipo de modelos es que ya no tendría que ir a medir, sino que ya tomo las imágenes, ocupo el modelo y estimo, por ejemplo, claridad, que es lo que decíamos, lo contrario de turbidez, y otras variables como clorofila. Este estudio es uno que hicimos, me tocó trabajar en él junto con otros compañeros. Estudiamos el suelo de conservación de la Ciudad de México, que bueno, toda la gente no lo sabe, pero el 60% del territorio del DF es suelo de conservación, compuesto por zona forestal, pastizal y agrícola. Sin embargo, ustedes pueden ver, y esto lo hicimos obviamente aplicando pues imágenes satelitales, cómo la mancha urbana está creciendo, y esa mancha urbana viene reduciendo los servicios ambientales que se prestan en estas áreas.
que entre ellos está, por ejemplo, la recarga del acuífero, almacenaje de carbono, hábitat para la biodiversidad, bueno, una cantidad muy importante de servicios ambientales, son los ejemplos que les di, pero hay muchos más. Zonas de endemismo también hay aquí, el conejillo, el teporingo y otros más, que vienen pues, siendo reducidos esos servicios ambientales por la plaga superior o mayor que tenemos en este planeta, que somos los humanos, ¿no? Y ahí lo podemos observar. Ese estudio está disponible también para quien lo desee, no nada más hay variables hidrológicas. En este caso lo que estamos observando son áreas de captación que son como cuencas que prestan el servicio ambiental en mayor medida infiltración del acuífero, pero también se hizo, como les comentaba a ustedes, en términos de biodiversidad, captura de carbono y otro tipo, hábitat para biodiversidad, captura de carbono y otro tipo de aspectos. Miren, son una serie de imágenes desde la geoestadística, es decir, del análisis espacial, para que a partir de ciertos puntos, aquí se ven un poquito más, estos son los puntos medidos, a partir de ellos se puedan establecer ciertas formas de interpolación de estos valores puntuales que aquí un poquito se distinguen. Yo establezco un semivariograma, es una técnica geoestadística que lo que me permite es definir la autocorrelación espacial, es decir, la autocorrelación espacial me permite entonces generar este tipo de continuos espaciales, decía ustedes, a partir de ciertas mediciones puntuales, yo tengo una capa geográfica de la variable de interés. Y al final se hace una validación cruzada, que en ambos casos, en este caso fue con un coeficiente de correlación de 0.67 y aquí uno de 0.86. O sea, en este caso fue un poquito mejor. Sin embargo, el continuo espacial es útil y aquí sorprendentemente observamos que donde hay ciudades se mantienen los azules, o sea, las zonas que se vuelven más rojas son las zonas donde no hay ciudad, y sí, porque es una zona donde se extrae el agua para uso agrícola en forma intensiva. Eso es algo parecido, aquí se interpoló precipitación, entonces esto también lo podríamos ver aplicado, por ejemplo, a hidrobiología, un cuerpo de agua, donde yo mido, por ejemplo, ¿qué les puedo decir a ustedes? El pH, ¿verdad? Y puedo establecer, ¿verdad?, una interpolación que me permite definir, pues, los niveles de pH en toda la región de interés. Este mapa que ven aquí también se hizo por técnicas geoestadísticas, es un mapa de riqueza de algas, por medio de estudiantes de maestría, de aquí de biología, de aquí de la división. Ellos investigaron, ¿verdad?, puntos donde se tiene el valor de riqueza de algas, y eso se puede volver a partir de la geoestadística un mapa, un continuo espacial de la variable. Ustedes aquí ven, pues, muy pegados los puntos, pero eso es por la escala. Si ustedes se acercaran, hicieran un zoom de acercamiento, verían que los puntos están muy lejanos entre sí, y entonces esta concentración intensa de puntos no sería, pues, tan útil, dijéramos. Entonces, cuando tenemos un continuo espacial como el que está aquí abajo, pues para cualquier nivel de acercamiento siempre vamos a tener un valor, y eso nos permite mejor tomar decisiones. Esas son técnicas geoestadísticas que nos permiten, a través de mediciones puntuales, establecer mapas de las variables de interés, en este caso de riqueza de algas. Este estudio es uno de percepción remota y de modelaje, donde las dos cuencas más grandes de México, que es la del Grijalva y la del Usumacinta, en este caso, al revés, Usumacinta y Grijalva, se estudiaron la cobertura forestal de estas dos cuencas para 2 años diferentes, 92,000, y a partir de eso se estableció por ventanas de análisis la cobertura forestal, y después se aplicó un modelo para definir la pérdida y ganancia de áreas forestales. Entonces, en toda una cuenca podemos observar que hay áreas donde se ha ganado un poco, pero también hay muchas donde se ha perdido mucho bosque. O sea, hay una cierta, como que entre ganancia y pérdida. Afortunadamente el balance es negativo. En este artículo también analizamos variables hidrológicas y en general observamos una pérdida
de cobertura forestal, aunque en ciertas áreas haya un poco cierta recuperación. Esto que ven aquí es algo de balance energético superficial, que a partir de imágenes satelitales, productos satelitales de temperatura superficial e índices de vegetación de MODIS, podemos, a través de una capa interpolada por análisis espacial de evaporación, podemos calcular la evaporación real. Ese es un modelo que se llama SSB, que significa Surface Energy Simplified, análisis balance energético superficial simplificado por sus siglas en inglés, y eso nos permite establecer justamente lo que les comentaba, la cantidad de agua que las plantas están utilizando para su sobrevivencia, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer este tipo de modelos. También el artículo está disponible. Esa es una tesis, productos de una tesis de maestría que está a punto de terminar un estudiante mío que yo dirijo, que tiene que ver con conectividad para especies a partir de estudios de fragmentación del hábitat. Este tipo de estudios de fragmentación del hábitat lo que hacen es justamente analizar cómo el hábitat se va perdiendo, por supuesto, por producto de la plaga fundamental o principal de este mundo, y se va perdiendo justamente la conectividad. Un poquito la idea es que este estudio es a partir de la fragmentación, analizar los parches o los conjuntos de parches que estén menos disminuidos, los rojos son los que están más disminuidos en cuanto a fragmentación, y esos permitirían generar de alguna manera corredores biológicos. Es otro estudio que estoy desarrollando ahorita con los servicios sociales. Hemos trabajado, digitalizado techos, en este caso de Iztapalapa y de Álvaro Obregón, y con PDIs también. Y la idea es, a través de esto y una capa de precipitación y una capa de población, estimar cuánto se puede captar de agua de lluvia. Esos son techos todos superiores a 1000 metros cuadrados, justamente para, entendiendo que muchos de los techos de las casas pequeñas no se usan para captación de agua, no se pueden usar, pero los grandes o más grandes sí se podrían usar. Eso es con la idea de establecer el potencial que hay en este tipo de techos. También se hizo una clasificación supervisada utilizando un imagen de iconos, y hay unos resultados también establecidos, pero finalmente sí consideramos para este proyecto mejor utilizar directamente la digitalización manual, que resulta más, resulta un poquito más precisa, dijéramos, o más real, ¿no? Este último es una serie de imágenes de MODIS para la cuenca del Valle de México que nos permiten establecer coeficientes de escurrimiento. Los coeficientes de escurrimiento es la cantidad de agua que va a escurrir para cada área en función de las características de esa área, ¿no? Y aquí la variable más importante es el cambio de uso de suelo. Conforme cambia el uso de suelo, pues los coeficientes de escurrimiento tienden a aumentar, porque estamos hablando desafortunadamente siempre pérdida y procesos de urbanización, o sea, pérdida de cobertura original, es decir, forestal, y después estamos hablando de aumento de áreas urbanizadas. Bueno, pues eso era, jóvenes, les agradezco mucho, espero no haberme extendido tanto, cualquier duda, pues por favor pueden hablar conmigo. Yo estoy en el AS 320 y mi correo es otapia@shannon.1.mx. Otapia. Muchas gracias.